La madre. Aquí la hemos, chicos. Pero esperaba algo más. Bueno, este Battletoads, por ejemplo, se siente también muy bien. Lo hemos mejorado metiéndole toda la selección NES de Arcadium. Y el diseño, por qué no decirlo, pues es bonito. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave retro. Estoy muy contento hoy de traeros la NES Mini inalámbrica. Estamos en unos tiempos en los que es dificilísimo comprar una consola mini si no es a un precio desorbitado. Y hoy os voy a traer una consolita que por menos de 20 euros hace el apaño y tal vez pueda ser un buen regalo para estas navidades. ¿O no? Vamos a verlo juntos, os voy a enseñar qué tal funciona y vosotros mismos saldréis de dudas. Así que, sin más dilación, adentro vídeo. Fijaros que tenemos hoy por aquí en la nave retro estas dos consolitas inalámbricas, consolas mini de NES. Como veis, tengo por aquí un mando de Datafrog porque los compañeros y señor de Datafrog son quienes nos han traído estas dos consolitas, dos sabores diferentes, si os fijáis. Tiene dos diseños diferentes, pero en esencia es la misma consolita. Esta es la Y2 HD Plus y esta otra sería la Y2 HD. ¿Y qué diferencia hay, Paper? Bueno, pues ahora las vamos a abrir, vamos a ver las diferencias físicas, pero en esencia la mayor diferencia es que en esta vamos a poder poner los juegos que nosotros queramos y en esta, en principio no, viene con X juegos. Oye, vamos a ver qué tal se siente la mano, si merece la pena o no. Procedemos a desembalar el Y2 HD Plus. Fijaros, esto es la consolita en sí. Y aquí ya vienen los dos mandos de NES. Siempre es una preciosidad ver mandos de NES, aunque sean clónicos, aunque sean tipo turbo. Y confirmo, la cruceta parece que va bastante bien y los botones responden como es debido. Select Start. Bueno, a ver, lo que es el mando es igual que un mando convencional de NES, eso ya son buenas noticias. Y aquí en la parte de atrás, pues parece ser que tenemos un compartimento para pilas. Pilas, ojo, que no vienen, son dos pilas de AAA, ¿de acuerdo? Son de las pequeñitas. Lo que sí os puedo confirmar que las aristas de la cruceta tal vez sean un poco más pronunciadas que las de un mando de NES convencional y esto a veces puede provocar mayor fatiga o incluso dolor en largas jornadas de juego, pero bueno, lo que es el movimiento es preciso como una cruceta convencional de NES, así que no debería de haber problema. Y el diseño, por qué no decirlo, pues es bonito. Y estos serían los mandos que vienen con la otra unidad. No quiero aburriros haciendo el mismo unboxing, ya que viene lo mismo, simplemente no viene el lector de tarjeta micro SD, ya que no se pueden cambiar los juegos. Bueno señores, lo primero de todo, y antes de conectar la consolita, como habéis visto, no lleva pilas incluidas, pero bueno, no pasa nada, son sencillas de toda la vida, las de AAA, que son pequeñitas. Ponemos estas Panasonic y ya está. Hay que tener en cuenta que el sistema distingue entre el mando número 1, que veis por aquí, y el mando número 2, ¿vale? Y ahora ya, pues tengo por aquí conectada la consolita al HDMI y también al medidor este que tengo por aquí siempre, ya sabéis, de consumo, para ver cuánto es lo que nos consume este aparatito, si es seguro conectarlo a la tele. Ya estáis viendo que no consume prácticamente nada, no llega ni a 0,10 amperios, así que perfectamente seguro conectarlo al USB de la tele sin problemas. Este es el menú que nos encontramos en pantalla nada más iniciar la consola. Tiene una musiquita agradable de fondo. Esos son aspectos que seguramente se pueden llegar a customizar a través de la tarjeta micro SD que tiene ahí metida. Se mueve fluido por el menú, importante porque yo he llegado a ver auténticos menús desastrosos. Bueno, para movernos por el menú simplemente hemos de darle al Start para entrar o al Select para volver
atrás. Y bueno, están divididos los juegos, como veis, por categorías: juegos de acción, juegos de disparos, juegos de pelea, juegos de deporte, juegos casuales tipo puzzle. Y aquí iría nuestra selección de juegos de NES favoritos, la que pondríamos dentro de la tarjeta micro SD. Vale, vamos a entrar primero en Action Games. Repito, pues le damos a Start y entramos. Y veis que el menú, la verdad, oye, hay que decirlo, no es feo. Es un menú bastante bonito, bastante apañado. Aquí vendrían 201 juegos de acción. Y además, oye, todas las sagas están correctamente agrupadas. Los nombres están correctamente expresados, que a veces se ven auténticas atrocidades. Y, oye, también las miniaturas son representadas correctamente. Bueno, bien, de momento no vamos mal. Por lo poquito que cuesta, de momento esto tiene buena pinta. Y, oye, titulazos, ¿eh? Están todos Castlevania, Chip and Dale, están todos los juegos principales, parece que no vamos a echar de menos ninguno. La saga Double Dragon, fijaros, están todos. Duck and Tales, Earthworm Jim 3. ¿Qué más tenemos? Feliz el Gato, Garfield, Ghosts and Goblins. Bueno, yo lo que quiero es poner a un juego muy conocido, porque para mí lo más importante siempre, ya sabéis, es saber qué tal la latencia, si responde bien, no. Con este monitor tenemos 0 input lag y está conectado directamente por HDMI. Vamos a ver qué tal funciona con algún juego conocido, como pueden ser los Super Marios. Mario is Missing, Mario Time Machine, Mario Yoshi, toda la saga Mega Man. Madre mía, por lo poquito que cuesta esto, pues oye, está claro que por lo menos horas de diversión vais a tener. Una de las cosas que más se agradece de este sistema es que los menús se mueven muy rápidos y la carga de juegos es instantánea. Además de que, como veis, no falta ningún titulazo. Bueno, este Battletoads, por ejemplo, se siente también muy bien. Bien, vamos a ver algunas de las otras categorías, cuáles son los juegos que llevan. Vamos a Shooting Game y aquí tenemos 153 juegazos. Vamos a ver, parece que no falta ninguno. ¡Vamos! Uno de mis juegos preferidos de NES y el sonido es perfecto. Bien, no hay ninguna aberración. Este juego a veces tiene problemas emulándose y no se ve nada raro. Bueno, como veis, este juego que tiene un scroll muy rápido dentro de lo que cabe, lo estoy jugando decentemente, así que la experiencia, oye, entra dentro de los límites de lo correcto. Tenemos aquí en esta categoría el Mario Bros clásico, qué curioso. Paperboy, aquí estamos, señores. El Q*bert, Rampart, juegazo. Skate or Die 2, juego muy desconocido, un beat'em up sobre patines muy entretenido. Oh, aquí están los Legend of Zelda, muy importante, que se puede guardar partida, menos mal, porque si no estos juegos son imposibles. ¡Qué recuerdo, señores! Este Zelda 2, el cartucho dorado de la NES. ¿Cuánto me costó pasármelo? Menos mal, el sonido se escucha perfectísimo. Mirad, como veis, la experiencia no está al 100%, pero oye, se puede jugar, chicos, se puede jugar. No es el sistema más rápido que he visto, sí noto un pelín de input lag. Bueno, no estoy fallando la posición de las líneas, así que se puede jugar con estos mandos, chicos. La verdad, la experiencia se parece bastante a jugar con los mandos de NES originales, lo cual, oye, eso también es un punto a favor. Bueno, Paper, entonces, ¿se puede jugar a 2 players sin problemas? Vamos a probar, le damos a 2 players, vamos a coger el player número 2 y vamos a ver, ahí está, ya veis que se mueven los dos sin ningún problema. Como os digo, hay algunos juegos que el input lag se nota más y en otros menos, eso habéis de tenerlo en cuenta. Yo había escuchado algunas cosas extrañas de esta consolita porque lleva varios años en el mercado por lo que veo, pero esta es la versión 3.0 y por lo visto pues deben haber corregido todas estas cuestiones porque imagen, sonido, de momento, oye, bien. La madre... Aquí la hemos cagado, chicos. Si la emulación no mejora... Joder. Pero esperaba algo más. Vale, pues aquí sí estoy escuchando ciertas aberraciones en el sonido. No es muy preocupante. Lo más interesante es que hay un poco de input lag. La experiencia no es totalmente como una consola original, pero
se puede jugar. Bueno, a ver, he podido pasarme la fase sin ningún problema. La verdad es que sí se siente un pelín de input lag. Pero bueno, la verdad es que más o menos ya me lo esperaba. Así que si sois muy amantes de este sistema, la experiencia viene a ser más o menos justita. Por lo tanto, bueno, podría recomendarlo como regalo, oye, para que empiecen a jugar vuestros hijos, para el sobrino, etcétera. Pero si ya sois conocedores y amantes de este sistema, se os va a quedar corto. No obstante, repito, menos de 18 euros todo este conjunto, que nada más lo bonitos que son los mandos casi, pues ya lo vale. Bueno, fijaros que una de las peculiaridades que tiene este sistema, y ya lo pone por aquí, es que podéis poner en la carpeta ROMs los juegos de NES o Famicom. Simplemente es conectar la tarjeta micro SD pues con el lector que ya nos viene incluido en el PC y ¡hala! Poner lo que nosotros queramos. Bueno, y tenemos por aquí abajo la consolita. Fijaros que tan solo es esto. He sacado la tarjeta micro SD que viene de 1 GB, pues para poder meterle aquí mis juegos favoritos de NES, que vienen a ser los juegos que vienen en Arcadium. Así que vamos a proceder a ponerlos y de paso a probar a ver qué tal funcionan. Bueno, fijaros, esta es la memoria que viene con la consolita. Quedan 363 megas disponibles, más que suficiente para poner dentro de la carpeta Download los juegos que queramos. Como veis, aquí ya nos han puesto unos cuantos, pero yo lo que quiero aquí, ostras, hay un montonazo. Yo he dicho unos cuantos, aquí hay 1000 y pico. Madre mía. Yo lo que quiero es poner mis favoritos. Como hay espacio de sobra y para no borrar nada, lo que voy a hacer es renombrar esta carpeta. Voy a ponerla como Download Back y voy a crear de nuevo esta misma carpetita como Download, y ahí ya pues voy a meter mis juegos favoritos de NES. Download. Bien, vale, vamos por aquí, nos vamos a ROMs y nos vamos a NES y nos vamos a llevar, bueno, vamos a hacer un paso intermedio porque claro, aquí están en .zip y no sé si funcionan. Bueno, mira, vamos a meterlas en zip a ver si funcionan directamente. ¿Qué os parece? Esto ocupa, no creo que mucho. Vamos a ver. 54 megas. Esto no es nada, chicos, así que le damos a copiar y las vamos a meter así directamente. Mira, vamos a salir de dudas si funcionan directamente en .zip, ocupando menos, o si hay que ponerlas en formato .nes. Venga, ya las tenemos aquí copiadas. Oye, vamos a salir de dudas. Voy a cerrar esto, voy a expulsar la tarjeta. Vamos a probar. Yo, por pura curiosidad. Y bueno, aparecen aquí todos los juegos que hemos metido de Arcadium, lo que no sé si se van a ejecutar o no. Vamos a darle Advanced Dungeons and Dragons, Dragon Strike, le doy al Start y funciona. Así que se pueden meter directamente en .zip. Esto no lo ponía por ninguna parte, así que genial. Así que ya lo sabéis, chicos, podéis coger la carpeta de ROMs de Arcadium, con todas las ROMs que vienen de NES, y pegarlas directamente, como os he enseñado, en la carpeta Download. Si vais a tener toda la selección de juegos de Arcadium en esta consolita. Bueno, Paper, entonces, ¿qué? Me resulta difícil poder recomendar este sistema a gente experimentada como yo, o como algunos de vosotros que estáis muy acostumbrados a vivir la experiencia original de un sistema NES. Ya no decir si lo haces en un CRT, el input lag es cero. Entonces, para todas estas personas que están acostumbradas a una experiencia de juego impoluta, este sistema no sería recomendado. Sin embargo, por lo poquito que cuesta como primer sistema para un niño, como regalo, para una persona que no es muy exigente, que simplemente quiere conectarlo a la tele, echar unas partidas, oye, no está nada mal. Y además la mayoría de los juegos responde todo como es debido. Si bien es cierto que, repito, yo, evidentemente, que estoy muy acostumbrado, noto un pelín de input lag que, lamentablemente, sí es cierto que en este tipo de sistemas pues suele ser lo habitual. Pero la mayoría de la gente tampoco va a notar grandes molestias y vienen auténticos juegarracos. Encima, lo hemos mejorado metiéndole toda la selección NES de Arcadium. Bueno, pues qué más se puede pedir, ¿no? Suscribiros si queréis conocer en un próximo vídeo la review que vamos a hacer de esta Super NES Mini, también de los compañeros de Datafrog. Es un sistema ya más avanzado, veremos qué tal se comporta. Y ya lo sabéis, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.